Bueno, Dios los bendiga. Gracias a Dios porque aquí estamos. Somos pocos, pero bueno, gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos. Vamos a darle gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a orar, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia para darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias por tu fidelidad. Esperamos, Señor, que tu nombre sea glorificado este día en nuestras vidas como lo ha sido cada día, Señor, desde que te conocemos. Y queremos rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder en nuestros corazones y seamos llenos de tu presencia, llenos de tu gracia, llenos de tu misericordia y de tu fidelidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, en esta tarde y en esta mañana, Señor, queremos rogarte que bendigas estas reuniones, nuestra escuela dominical, nuestro culto, Señor, sea de olor grato delante de ti, en el nombre de Jesús. Enséñanos tu palabra, Señor, ayúdanos a discernirla y ayúdanos, Señor, a ser hacedores y no solamente oidores o predicadores de ella, sino, Señor, glorifica tu nombre en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias a Dios porque aquí estamos, amén. Nos están faltando algunitos. Esperamos en Dios que decidan celebrar el Día del Papá en la casa del Padre. Amén. Esperemos Dios que aquí estén un ratito más. Pero bueno, vamos a comenzar, hermanos. Ya dimos bastante tiempo para que llegaran, no llegaron. Vamos a comenzar los que estamos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de presentar a nuestros hijos delante de Dios y a Dios delante de nuestros hijos por medio de la oración. ¿Sí lo recuerdan? Ok. La semana pasada entonces, hermanos, estuvimos hablando de algunas cosas que lo que es la oración y de ciertos tipos de oración que se pueden hacer. ¿Se acuerdan que hablamos de algunos tipos de oración o no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Si no, para regresarme. La saeta. Una oración saeta efectiva, poderosa. Pero que dijimos de la saeta, hermanos, que para que la oración saeta pueda tener efecto, el efecto que esperamos, que podamos dar en el blanco con la oración saeta, ¿qué necesitamos? Fe, ¿qué más? Para un arquero, dijimos, que avienta una flecha y da en el blanco en el primer tiro. Práctica. Necesitamos la práctica, necesitamos tiempos de oración prolongados en la presencia de Dios, ya sea en un altar o ya sea en nuestro hogar, en un lugar donde podamos alabar y glorificar el nombre del Señor. Ahí, hermanos, necesitamos que la gracia de Dios esté con nosotros. Bueno, necesitamos tener tiempos de práctica en la oración. ¿Qué más vimos acerca de la oración? ¿Se acuerdan otra cosa que vimos con la oración? Aparte de las oraciones saetas, ¿qué otras hay? Vimos al menos otras 3, ¿eh? La de intercesión. ¿Cuál es la oración de intercesión? Cuando pedimos por los demás. Ok. ¿Qué otra? Una bien importante. Y es cuando queremos hacer algo. ¿Qué pedimos? ¿Qué buscamos de Dios? Buscamos dirección. Dijimos que para pedir una oración por dirección es necesario que estemos dispuestos a recibir la dirección que Dios nos esté dando, ¿sí? Necesitamos estar dispuestos a ser dirigidos si es que vamos a pedir una oración, hacer una oración por dirección. Si no, ni hacerla. ¿Por qué? Porque entonces caeríamos en rebeldía, ¿sí? Ok, ¿qué otra cosa vimos en cuanto a la oración? Aparte de la intercesión, aparte de la dirección y aparte de las oraciones saetas, ¿qué otra oración vimos? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Vimos la oración de adoración. Es cuando adoramos, cuando exaltamos a Dios, cuando glorificamos a Dios, cuando le reconocemos como Dios, cuando venimos delante de su presencia, sabedores de que Él es el Dios todopoderoso, nosotros barro en sus manos. Es cuando nosotros alabamos a Dios por su benignidad, por su bondad, por su fidelidad, por su poder y por su gracia. Hija, ¿cómo no te fijas nada más ahí que esté en público, por favor, ahí en donde dice
Que no diga privado. Ah, no, aquí nomás dice finalizar. A ver, Digo finalizar. déjenme ver nada más. No, sí, sí está bien. Ok, nada más checando ahí que sí se esté transmitiendo. Entonces, dijimos que la oración de adoración es cuando venimos delante de la presencia de Dios para alabarle, para glorificarle, para exaltarle por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él nos da, pero no solamente por lo que nos da, sino por ser quien es, ¿sí? Cuando venimos y le reconocemos que Él es el Dios exaltado sobre los cielos, cuando Él es el Dios bueno, perdonador, ¿sí? Cuando vamos, por ejemplo, al Salmo 103, esa oración, hermanos, o ese salmo es una oración de adoración. ¿Por qué? Porque está exaltando las obras de Dios, ¿sí? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que saca del hoyo tu vida, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo ese Salmo 103, hermanos, nos habla de motivos, de razones por las cuales adorar a Dios y exaltar a Dios y glorificar a Dios, ¿sí? Entonces, cuatro tipos de oraciones. La oración por dirección. Repito, nunca pida dirección a menos que esté dispuesto a ser dirigido, ¿sí? Porque de otra forma caemos en rebeldía. La oración de adoración, acabo de explicar, ¿sí? La oración de intercesión, que comentaba la hermana, cuando oramos por alguien más, cuando pedimos por alguien más, que Dios se glorifique en alguien más, ¿sí? Es intercesión. Y la oración saeta que mencionaba Ebed, que es cuando en un momento de angustia, de crisis, de necesidad, Señor, ayúdanos en esto, y el Señor se glorifica. Va de la oración que hizo Abraham por Ismael: ojalá Ismael viva delante de ti, y el Señor le respondió, ¿sí? Mencionábamos en esta oración saeta, en el caso de una mujer, ¿se acuerdan? Que se los mencioné, que la iban a bautizar. ¿Sí se acuerdan? Iban bajando a la alberca, se resbaló en los escalones, y ella lanzó una oración saeta, ¿va? Dijo: Ave María Purísima. Entonces, nosotros sabemos, entendemos que la oración debe ser dirigida ¿a quién? Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús, porque no hay otro intercesor, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Pero esta mujer en su ignorancia o en su, no sé de qué manera llamarle, ¿va? En un lapsus, pues hizo un clamor a alguien que pues no le iba a poder escuchar. Pero es un ejemplo de una oración saeta. ¿Estamos? Ok. Dijimos en la oración saeta que la oración eficaz demanda tiempo, esfuerzo y dedicación. Igual que un arquero que practica horas y horas y horas y horas de fallar al blanco y casi matar al instructor, pero practica y practica y practica hasta que logra la perfección en ese tiro único o primero que da en el blanco. La semana pasada entonces quedamos en que hoy íbamos a ver algunos impedimentos de la oración. No sé si se estará escuchando ahí en Facebook, espero que sí. Pusimos el micrófono de otra forma diferente, esperamos que sí se esté escuchando. De hecho, espero que así esté bien. Ok. Impedimentos para la oración. Vamos a Marcos 11:24 al 25. Marcos 11:24 al 25. ¿Lo tienen? Marcos 11:24 al 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cuál es uno de los grandes impedimentos para la oración, hermanos? Muchas veces no nos damos cuenta y seguimos orando y a veces nuestra carne nos traiciona. Fíjese bien lo que estoy diciendo. A veces nuestra carne nos traiciona y nos hace sentir bonito y nos hace sentir en el tercer cielo. Pero hermanos, un impedimento que la oración tiene es el resentimiento o el corazón, el espíritu que no perdona. Cuando una persona es incapaz de perdonar a otra,
por cualquiera sea la ofensa que se haya hecho, por grave sea la ofensa que se haya recibido, si no perdonamos, olvídese que será recibida su oración en la presencia de Dios. La única oración que va a ser escuchada por Dios cuando usted tenga un sentimiento así, o si hay, alguna persona tiene un sentimiento así, será, si acaso, hermanos, la oración pidiéndole a Dios, ayúdame a perdonarlo. Pero mientras no haya perdón, mientras usted no decida perdonar al ofensor, mientras usted no decida liberar su corazón de toda raíz de amargura, de toda cadena de amargura, su oración no será respondida por Dios. Un gran impedimento, hermanos, fíjese bien, un gran impedimento es la falta de perdón en el corazón del ser humano. Hay personas, hermanos, que les puede usted hacer cualquier cosa y así perdonan. Pero hay personas, hermano, que pueden pasar años y años y años sobre años y jamás olvidan aquella ofensa. Esas personas, hermanos, pueden venir a un altar y pueden venir a derramar su alma en un altar y llorar en un altar y levantarse sintiéndose bien, y aún así su oración no fue escuchada. Por eso esto es bien importante, hermanos, porque nuestra carne a veces se rebela contra nuestro espíritu, y nuestra carne, hermanos, a veces se convierte en nuestro peor enemigo. Cuando nuestra carne es incapaz de perdonar y gobierna nuestro espíritu y no nos permite perdonar, pero nos sentimos bien en la casa de Dios. Fíjense en lo que el Señor está diciendo. Versículo 25. Y cuando estéis orando, ¿sí dice eso o nada más la mía dice? ¿Qué dicen sus Biblias, hermanos? Marcos 11, 25. ¿Qué dice? Y cuando estéis, ¿qué dice? Orando. Y cuando estéis orando, hermanos amados, dice perdonad. Fíjese que no menciona primero el perdón y luego la oración. Primero menciona la oración y luego el perdón. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Sí? Perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Cuándo? Cuando estéis orando. Porque a veces venimos, oramos, nos derramamos. Ya lo mencioné, ya lo dije. Y nuestra carne nos engaña y nos hace sentir bonito y nos hace sentir bien. Y pensamos que llegamos hasta el trono de la gracia, hasta el tercer cielo con nuestra oración. Pero hermanos amados, versículo 26, ¿qué dice? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que mi oración llegó a oídos de Dios y fue grata delante de Dios si yo mismo no he sido perdonado por Dios? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, Dios me va a perdonar a mí como yo perdono, en el mismo nivel y en la misma calidad de mi perdón. Ese va a ser el nivel que Dios me va a perdonar a mí, va a ser la calidad del perdón de Dios para conmigo. ¿Sí me explico? Perdónanos nuestras ofensas como yo también perdono. ¿Quieres que te perdone como tú perdonas? Déjame voy por el leño. Déjame voy por el leño y entonces te voy a perdonar como tú perdonas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Un gran impedimento, hermanos. Y grábese la palabra gran. Porque un gran impedimento para nuestra oración es cuando no hay perdón de nosotros para nuestros ofensores. Una cosa, hermanos, fíjense bien. Una cosa es que se haga justicia y otra cosa es que se guarden resentimientos. Mire, a mis hijos, varias veces, especialmente durante su infancia, yo les tuve que ir y yo tenía una vara ahí en la casa, hermanos, una tabla.
No era precisamente la que venden ahí en las librerías cristianas, ¿verdad? Que dice la tabla de la corrección y al otro lado dice, el padre que ama a su hijo madruga a corregirlo y cosas así. No, era una tabla que tenía yo para menear pinturas y yo la tenía en la casa y una vez se me quebró en las pompas de uno de ellos. No es tan simple como ir a conseguir otra, ¿verdad? Pues yo trabajaba en una tienda de pinturas. Pero hermanos, no es de que era el tablazo y ándale, ya no lo quiero. No, no, no. Judith les podrá decir, hermanos, en cierta ocasión yo fui y lloré con ella. Me solté llorando y le dije, mija, a mí me duele mucho tener que pegarte, pero lo tengo que hacer porque te portas mal. Mira, esto y esto que hiciste no está bien y es mi necesidad y responsabilidad darte a la mano, irte a la mano. Y lloré con ella. ¿Me explico? Cuando Dios hace justicia, también hace misericordia. Y lo vemos en la cruz del Calvario, hermanos. Ahí se ejecutó la justicia de Dios y la misericordia para con nosotros al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Ahora, me ofendió. Bueno, se hizo justicia. Ok, te perdono. Ya se hizo justicia. ¿Me expliqué? Pero cuando nosotros guardamos resentimiento contra aquella ofensa o contra aquel ofensor y no perdonamos la ofensa, entonces esto se convierte, hermanos, no solamente en una cadena de amargura o raíz de amargura, se convierte en un impedimento para que mi oración sea efectiva a la hora de llegar a la presencia de Dios. Repito, podemos derramarnos en el altar y llorar en el altar y sentirnos en el cielo y levantarnos como si anduviéramos pisando en nubes de algodón, porque nuestra carne nos hace sentir eso. Pero si no hay perdón, si yo no puedo ser capaz de perdonar al ofensor, entonces, versículo 26, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y está hablando, repito, hago hincapié en esto. Es el caso, ¿verdad? O sea, hay gente que... Y yo creo que aquí somos todos. A todos nos gusta que nos perdone cuando fallamos. A mí me gusta que me perdonen cuando fallo. ¿O a quién no? Pero no es cierto que a veces batallamos para perdonar. Cuando nos han ofendido, cuando nos han lastimado, cuando a nosotros somos las víctimas, batallamos. Decía un hermano, un predicador, decía, hermanos, cuidado cuando pidamos justicia, porque muchas veces pedimos justicia contra alguien, pero cuando se trata de nosotros, y acuérdense que Dios es justo. Entonces, un impedimento, un gran impedimento es la falta de perdón. Encontramos una ley, si el hombre no perdona, Dios tampoco puede perdonar al hombre. No se trata de que Dios no desee perdonar. Fíjese bien, no se trata de que Dios no quiera perdonarnos nuestras culpas, nuestros pecados, o de que Dios se porte caprichosamente en el asunto y espere que el hombre haga algo antes de hacer él mismo su parte. Se trata simplemente de una ley, la ley del perdón. ¿Perdonas? Te perdono. ¿No perdonas? No te perdono. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace también en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es lo que comentábamos ahorita, ¿verdad? ¿Quieres que te perdone como tú perdonas? Déjame, voy por el leño. Porque de repente, no, te perdono, pero no se me olvida. Cuando estábamos en la sierra, hermanos, esto lo he comentado mucho en Urbi y en otras partes donde he predicado. Ahorita no hay nadie de Urbi, así que lo puedo comentar con toda libertad porque sé que es primera vez para todos ustedes. Cuando estábamos en la sierra, me tocó ir a diferentes ranchitos. Yo visitaba 13 ranchos allá, hermanos, algunos a pie, otros caminando y algunos otros de ride. También tenía mi troca, ¿verdad? Gracias al Señor nos dio una troca para visitar esos ranchos, pero usted sabe que la gasolina no la regalan, y menos allá. Entonces estábamos visitando esos 13 ranchos, ¿ok? Y en una de esas visitas a un rancho que se llama Las Trojas, que es allá pegado a Sonora, a unas cuantas horas de Sonora. Cuando íbamos por el camino, hermanos, había un arroyo que regularmente no llevaba agua. Pero cuando corría el agua,
arrastraba piedras y arrastraba a veces hasta árboles. Y me llamó la atención un pino, hermanos, un pino enorme, pero enorme, grandísimo, que estaba tirado a un lado del camino. Gracias a Dios estaba a un lado y no precisamente en el camino. Pero lo que me llamó la atención, hermanos, era que ese árbol tenía las raíces como en esta forma, ¿sí? Así. Y adentro de las raíces había una piedra del tamaño de un Volkswagen, hermanos. ¿De qué tan fuerte sería la corriente para haber tumbado eso? Pero ¿cuál es el punto? El punto es, hermanos, que esa piedra estaba aprisionada en la raíz del árbol. Y cuando un corazón no perdona y se hacen raíces de amargura, puede venir cualquier cosa, hermanos. Pero ese corazón va a seguir aprisionado por las raíces de amargura. Y cuando hay amargura en el corazón, hermanos, difícilmente va a haber una oración que llegue al corazón de Dios. Porque Dios quiere que vengamos a Él, y muchos salmos lo dicen: canta con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Venid y alabemos alegremente a nuestro Dios. Un corazón amargado, un corazón aprisionado por la amargura, hermanos, difícilmente podrá presentar una alabanza, una adoración que verdaderamente agrade a Dios. Por eso es que Dios dice: perdona cuando estés orando. Perdona. Perdona, porque si tú no perdonas, tu oración no va a poder llegar. Hermanos, yo sé que a muchos de ustedes los han ofendido. A mí en lo personal me han ofendido. Ayer platicábamos con un matrimonio y estaban hablando acerca de algunas situaciones. Probablemente ellos vengan aquí a Peniel con el tiempo. No estoy seguro, pero es probable que así sea. Y hermanos, platicábamos. Y en la plática salieron algunas cosas que a mí me pasaron a inicios de mi ministerio. Tengo 22 años predicando, hermanos. Y a inicios de mi ministerio, cuando apenas comenzaba, todavía ni siquiera terminaba la escuela bíblica, hermanos. Apenas estábamos terminando la escuela bíblica. Y hubo por ahí una situación, hermanos, en las que a mí me involucraron en cosas que yo no tenía absolutamente nada que ver. Y a mí me lastimaron de muchas formas. Pero ¿sabe qué, hermano? Hoy puedo elevar a Dios mi oración, confiado de que el Señor escucha y responde, porque puedo ver a esas personas que me lastimaron y darles una mano franca, sincera, con todo mi amor por ellos, con todo mi corazón, decirles: Dios les bendiga. ¿Por qué? Porque el Señor obró en mi corazón. ¿Me explico? Porque ha habido, hermanos, momentos en los que yo he lastimado a alguien también. Y el que me ha perdonado puede entrar a la presencia de Dios, y el que no. Pero a lo que yo me refiero es a que yo fui lastimado. Y yo he sido capaz, hermanos, gracias a Dios, de soltar esas cargas en Él. Y dejar que Él lleve esas cargas y que Él sea el que haga justicia al final del cuento, hermanos. Y cuando hacemos eso, nuestra oración puede llegar a la presencia de Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil. Duele cuando somos lastimados. Duele cuando nos hieren. Duele. El otro día, hermanos, hace, ¿qué será? Como un mes, Judith me agarró el dedo de la mano con la puerta del carro. No sé si fue cuando estaban ustedes en Cuauhtémoc, que me tocó todavía venir a darle a la guitarra aquí. Duele cuando nos lastiman. Duele. A lo mejor no son heridas visibles. A lo mejor no son rasguños que quedan en la cara, pero son heridas en el corazón que no se ven y tardan más para sanar. Pero dice la palabra claramente: cuando estés orando, perdona. Perdona. Les digo, me llamó la atención que primero menciona la oración y luego el perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra carne nos traiciona. Nuestra carne nos traiciona, y a veces un sentir en nuestra carne nos dice: ay, cómo se movió el espíritu. Espérate, no has perdonado, no has sanado esa herida, no has venido a ponerte a cuentas con Dios a través del perdón. ¿Cómo es que pudiste sentir el mover del espíritu? ¿Qué espíritu se movió? Porque después de que te levantas del altar todavía sigues con ese resentimiento. Porque después de que te levantas del altar todavía sigues enojado contra tu hermano o hermana. Porque después de que sentiste esa presencia, después de que sentiste ese gozo, esa alegría, en tu corazón todavía está ese resentimiento. Entonces, ¿qué espíritu se movió para que tú te sintieras así?
¿Sí me estoy haciendo entender? Qué importante es que perdonemos. Porque sí, nos han lastimado. ¿Y sabe qué, hermano? Le tengo noticias. Nos van a seguir lastimando. Nos van a seguir hiriendo. Pero cuando aprendemos la importancia del perdón y cuando aprendemos a dar ese perdón, entonces podemos confiar en que Dios estará atento a nuestra oración y responderá a nuestra oración conforme a su voluntad. Porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él nos ama. ¿Y sabe por qué más? Porque Él nos ha perdonado. Porque Él nos ha perdonado. Número 2, otra cosa que bloquea la oración. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Yo creo que ese no tiene mucha explicación. ¿Qué dice? (66:18) dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué impide, hermanos, la oración? ¿El pecado o la culpa? ¿El pecado o la culpa? ¿Por qué menciono dos cosas por separado, hermanos? Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si tenemos un hábito secreto de vida que sabemos es contrario a la voluntad de Dios, si es contrario a la voluntad de Dios, entonces es pecado. Y ese pecado es un cortocircuito para la fe. ¿De qué manera puedo yo venir delante de un endemoniado y reprender al demonio sabiendo que yo mismo no he sido libre de algún pecado, de algún hábito oculto? ¿De qué manera puedo yo venir y orar y pedirle a Dios que haga algo cuando ese pecado está delante de mí? El salmista en el Salmo 51 dijo: mi pecado está siempre delante de mí. O sea, estoy consciente de mi pecado. Estoy consciente de que estoy fallando en tu presencia. Estoy consciente de que no merezco acercarme a ti. Estoy consciente cómo me acerco a ti. ¿Cómo busco tu rostro si hay pecado en mi vida? Si tú eres santo, tú eres fuego consumidor, ¿cómo me voy a acercar a ti? ¿Cómo puedo yo acercarme a un Dios santo cuando hay pecado en mi alma? Cuando hay pecado en mí. Cuando hay pecado, hermanos, esto se convierte en un cortocircuito para la fe. Porque pienso: estoy en pecado, ¿me oirá Dios? Ya empecé con la duda, que es otro impedimento. Ahorita lo vamos a ver. Pero cuando hay pecado, hermanos, puedo estar bien seguro que no voy a tener la confianza que tendría cuando estoy en santidad. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando hay pecado oculto, cuando hay algo que yo no he confesado delante de Dios y por consiguiente no me he apartado de Él, cuando hay ese hábito de continuar en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, ¿de qué manera puedo yo acercarme a la presencia de Dios? Estamos viendo impedimentos para la oración. ¿De qué manera puedo acercarme a Dios? Sabiendo que ya de por sí sabemos que no tenemos méritos. Ya de por sí lo sabemos. Sabemos que el único mérito que tenemos para acercarnos a Dios es a través del nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hay pecado en nuestra alma, cuando hay pecado en nuestro corazón, ¿de qué manera podemos vencer ese sentimiento de no merezco cuando hay pecado en nosotros? Es un cortocircuito para la fe. El sentimiento de culpa que genera en nuestro interior. La puerta de la oración está cerrada y no hay nada que se pueda hacer hasta que ese asunto quede resuelto. Hasta que ese asunto quede resuelto. Hasta que usted tome la decisión y diga: en el nombre de Jesucristo, hasta aquí. Hasta aquí.
y empiezo a vivir una vida en santidad, una vida que agrade a mi Dios, una vida que verdaderamente edifique mi vida y la vida de mis hijos y la vida de los demás. En este momento renuncio al pecado, sea cual sea, y a partir de aquí empiezo a buscar la gracia de Dios que me fortalezca, que me ayude. Y usted se va a dar cuenta que incluso va a tener más libertad a la hora de orar. Porque cuando venimos a un altar con ese hábito, lo único que va a salir de nuestras bocas, si acaso, va a ser: Señor, perdóname otra vez. Y otra vez perdóname. Y mira, Dios, no sé cómo pedirte que otra vez me perdones, porque mira, otra vez. Y hermanos, en ese momento no hay libertad. ¿De qué manera puedes decirle a Dios: Padre, te alabo, te amo, te glorifico, te exalto, Señor, estoy en tu presencia agradecido? ¿Cómo? ¿De dónde va a salir esa libertad si estás en esa cadena de pecado que no sueltas? Es necesario que soltemos eso. Es necesario, hermanos, que rompamos esa cadena. Y esa cadena se rompe en el nombre de Jesucristo con tu decisión. Tú vas a tomar la decisión y la tienes que tomar a cada momento, a cada instante, porque nuestra carne es débil. Y a cada momento tú tienes que decirle: Señor, fortaléceme, ayúdame. Había un hermano que iba por la calle y de repente decía: la sangre de Cristo me cubra. Y uno, pues nomás volteaba uno a ver, ¿verdad? Y de repente seguías caminando y de repente: la sangre de Cristo otra vez. Ah, caray, y decía uno: pues qué onda. Ya después le agarramos la movida, ¿verdad? Veía una muchacha en minifalda y decía: la sangre de Cristo me cubra. Pero estaba en la lucha, ¿me explico? Estaba en una lucha. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Por otra parte, hermanos, el sentimiento de culpa también es un impedimento. Fíjense que mencioné pecado y culpa aparte. Por supuesto, todo pecado va a traer culpa, va a traer ese sentimiento, ¿sí? Cuando decía en el estudio de Mateo, cuando Judas recibió las monedas, hombre, gloria a Dios, ¿verdad? Andaba feliz mientras traía las monedas en las manos. Pero cuando le cayó el 20, fue y aventó las monedas arrepentido, porque supo que había entregado sangre inocente y estaba arrepentido. Le trajo dolor y angustia al grado que fue y se quitó la vida. ¿Sí? Fue y se quitó la vida. Ok. ¿Qué pasó en el trayecto entre que Judas recibe las monedas y se arrepiente? Él andaba feliz, contento con sus 30 monedas de plata. Era una millonada. No, hombre, cuando andas allá en el pecado, no, hombre, gloria a Dios. Bueno, no dice gloria a Dios, pero andas bien contento. Pero cuando te llega el 20, cuando te cae el 20 y dices: ay, ya la regué otra vez, entonces hay culpa. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a la culpa en sí. Por pecado, fíjese bien, que ya fueron perdonados, hermanos. Una cosa es que sientas culpa por un pecado que acabas de cometer, y otra cosa es que sientas culpa por pecados que ya fueron perdonados hace tiempo. Aquí, hermanos, es necesario que nosotros encontremos cabida en nuestro corazón. Si es que Cristo ha perdonado ya nuestros pecados, encontremos esa cavidad que tiene ahí para la culpa y la quite. No le dé lugar, hermanos, al diablo. Fíjese bien. A veces pensamos que dar lugar al diablo es solamente darle lugar en el pecado. Pero a veces le damos lugar, hermanos, en nuestro corazón para hacernos sentir mal por cosas que ya fueron perdonadas hace tiempo. ¿Cuántas veces, hermanos, hay gente que va por la vida, hermanos, amargada, triste, desolada, cargando con una culpa que ya no debería de cargar? ¿Qué faltó ahí, hermanos? ¿Faltó más sangre de Cristo para lavarlo? No. Faltó que le creyera a Dios. Si yo creo que el Señor me perdonó, si yo creo que el Señor tomó mis cargas y las clavó en la cruz, entonces yo tengo que vivir libre de aquellas culpas, hermanos, si el Señor ya me perdonó. Y esto, hermanos, a veces es un problema, porque Satanás, nuestro acusador delante de Dios, él nos acusa delante de Dios cuando hemos cometido pecado. Pero hay ocasiones en que aún después de que hemos pedido perdón y aún después de que Dios mismo nos ha perdonado por la sangre de Cristo, a veces viene y nos acusa
a nosotros. Ya no delante de Dios, porque ya fuimos perdonados. Pero sí viene y nos acusa. Viene y nos acusa a nosotros. Y nos hace sentir culpables por pecados que ya fueron perdonados. Deseche esa culpa. Mire bien, escuche bien. La culpa será un obstáculo que impedirá la oración, impedirá que la oración de fe fluya delante de Dios. ¿Sí? Entonces, usted tiene que estar bien claro, si eso, por lo que usted se siente acusado, ya fue perdonado, deseche esa culpa. Y si no, póngase a cuentas con Dios. ¿Me expliqué? Si usted está bien seguro que ya fue perdonado por ese pecado, entonces deseche la culpa en el nombre de Jesucristo. Pero si usted no ha pedido perdón y no se ha puesto a cuentas con Dios y es acusado por algo que usted está cometiendo, entonces póngase a cuentas con Dios, arregle su situación con Dios y entonces tendrá la libertad para poder orar. ¿Me expliqué? Una cosa más, hermanos, que impide la oración. Marcos 9, 20 al 26. Marcos 9, 20. Siempre que hablo de fe me gusta mucho hablar de este hombre. Y ahorita van a ver ustedes por qué. ¿Lo tienen? 9:20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el hombre le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ok. ¿Cuál impedimento encuentran ustedes aquí para la oración? ¿Qué impedimento creen que pudiera haber? La duda, la incredulidad. Fíjense bien, hermanos, ¿por qué me encanta hablar de este hombre siempre que hablo de fe? Si el hombre dice: si puedes hacer algo. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo si puedes? ¿Quieren ver por qué dijo si puedes? ¿Quieren que se los muestre aquí en la Biblia? ¿Se los mostramos? ¿Sí? Ok. Versículo 14. Y con eso terminamos por hoy, porque ya no me alcanza el tiempo para seguir viendo lo que falta. 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. ¿Qué vio? Gran multitud. Alrededor de ellos. ¿Alrededor de quiénes? De los discípulos. Y escribas que disputaban con ellos. Era un dime y direte entre escribas, conocedores de la ley, conocedores de la palabra, que eran los que transcribían las palabras de la palabra de Dios, y los discípulos de Jesús. Había un dime y direte entre ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, el padre del muchacho, dijo: maestro, fíjese bien, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿A quién se lo trajo? A Jesús. ¿Y por qué estaba con los discípulos? ¿Por qué creen ustedes que estaba con los discípulos si trajo su hijo a Jesús? Porque a los hijos se le ha dado autoridad, se le ha dado poder. Es como si una persona entrara por esa puerta, hermanos,
y trajera a una persona enferma o endemoniada, ¿quiénes lo van a atender? ¿Quién lo va a atender? ¿Quién lo va a atender? ¿Los discípulos? ¿O no somos discípulos? Entonces, ¿quién va a atender a la persona que venga? Dios te bendiga, Joan. A propósito de enchiladas, ¿verdad? Me llega uno. Ok. ¿Quién lo va a atender? Los que estamos aquí. Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, fíjese bien, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. ¿Quién, pregunto, quién veía todo eso en ese muchacho? El papá, el padre, el que trajo el hijo a Jesús. Él veía todo lo que estaba sucediendo. Dice, el cual donde quiera que, dice, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. O sea, yo estoy viendo que mi hijo tiene un espíritu mudo. Yo estoy viendo que donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Yo lo estoy viendo. Y dije a tus discípulos. ¿A quién le dijo? Le dije a tus discípulos, a los que tú les diste autoridad, a los que se ponen a cantar como... a los que oran, a los que ayunan, a los que leen tu palabra. Les dije que mi hijo necesitaba ser sanado. Le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿No qué? No pudieron, fíjese bien. Fíjese bien. No pudieron. Yo quiero que ustedes vean todo el detalle. Es más, quiero llevarlos a los zapatos del padre de familia. Que ustedes se pongan en los zapatos de ese hombre. Yo estoy viendo. Yo lo traje a la iglesia no pudo. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ya vi todo lo que le pasa a mi hijo. Ya vi que los discípulos no pudieron. Pero estoy viendo y oyendo una palabra que infunde fe. Tráiganmelo. Pero antes de decir tráiganmelo, dijo otra cosa. ¿Qué dijo? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Tráiganmelo. ¿De qué nos habla este versículo? De autoridad, de poder. ¿Sí o no? Entonces, estoy viendo todo lo que el demonio hace con mi hijo. Estoy viendo que los discípulos no pudieron. Jesús me está diciendo que se lo traiga a él con poder, con autoridad, me lo está diciendo. Y dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, salió huyendo. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Antes de eso, se lo trajeron. Y cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, ¿qué hizo? Tomó al muchacho otra vez delante de Jesús. Estoy viendo lo que el demonio hace con mi hijo. Estoy viendo que lo traigo a los discípulos y los discípulos no pudieron. Jesús me está diciendo tráemelo. Se lo traigo y el demonio se manifiesta delante de Jesús. Tiene la osadía de tomar al muchacho delante de Jesús. Si puedes creer. O sea, delante de Jesús está sacudiendo al muchacho, está echando espumarajos, está sacudiéndolo, está haciendo con él lo que él quiere. Y luego Jesús lo ve y dice, versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Señor, pues echa fuera el chamuco y después platicamos, ¿no? Pero hay una razón. Hay una razón. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto, Señor? Desde niño. Hermanos, cuando sus hijos se enferman, ¿qué es lo que hacen? Ver la forma de ayudarle. Oramos por ellos. Salimos corriendo con ellos al doctor. El doctor no pudo. ¿Con quién vamos? Seguimos orando, pero ¿con quién vamos? Con otro médico. Y luego con otro. Y luego con otro. Y luego con el otro. Y luego con el que sigue. Año y medio estuvimos batallando con Judith, hermanos. Ella nació con rinitis. Íbamos con un chochero, íbamos con el otro chochero, íbamos con el doctor fulano, con el doctor sutano, y hágale esto, y hágale aquello, y hágale para acá, y hágale para allá, y hermanos,
hicimos prácticamente de todo, casi de todo. Con Miguel, hermanos, va a venir un evangelista que Dios lo usa en sanidad, ahí vamos. Y nos invitaban con otro evangelista y ahí vamos. Y otro hermano y ahí vamos. Y otro pastor y ahí vamos. Y otro y ahí vamos. Desde niño, Señor, ¿con cuánta gente habrá ido este hombre? ¿Cuántos remedios habrá buscado? ¿Cuántas formas de que su hijo fuera libre? Regularmente, mucha gente en el mundo regularmente deja a Dios al último. Cuando debiera ser el primero de la primera opción, lo dejamos como el último de los recursos. Entonces este hombre había buscado de todas formas y de todos los medios, hermanos, pero nada le había funcionado desde niño. ¿Entendemos la razón de por qué? La pregunta. Desde niño, dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, si a pesar de todo esto, si a pesar de que desde niño, si a pesar de que tú estás viendo lo que hace, si a pesar de que estás viendo que los discípulos no pudieron, si a pesar de que estás viendo que delante de mí está pasando esto, si a pesar de todo eso puedes creer. ¿Ya entendimos el si puedes creer? ¿Sí? ¿Ya vimos por qué si puedes creer? Ay, Señor, es que estoy orando por él, pero se pone peor cada vez que oro. ¿Puedes creer? ¿Saben de que ese ha sido el clamor de muchas esposas? ¿O de muchos padres? Es que estoy orando por él, pero entre más oro peor se pone. Más incrédulo, más tremendo, más terrible. Hermanos, conocimos una hermana. Y esta hermana, su esposo era bien terrible. La hermana se ponía a orar, hermanos, y llegaba el hermano y ella estaba orando en un sillón en la sala y llegaba el hermano y ahora levántese. Este hermano llegó a meter mujeres en su recámara estando la hermana ahí. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios trató con ese hermano. Y Dios le dijo a ese hermano, de mi palabra, hasta ahorita nadie se ha burlado y tú no vas a ser el primero. Así audiblemente, hermano. Y fue un hermano, ya falleció el hermano, pero fue un hermano, hermanos, que para mí fue un cristiano de la C a la O. Fue un cristiano. Cuando Dios le dijo, de mi palabra nadie se ha burlado, él había hecho la oración de fe en una cruda, pero se le pasó la cruda y se le pasó la fe. Y él quiso volver a lo mismo, pero Dios trató con él duramente, hermanos. Al grado de que Dios le dijo, de mi palabra hasta ahorita nadie se ha burlado y tú no vas a ser el primero. Y fue un cristiano, hermanos, un cristiano. De los pocos que yo puedo decir, este hermano era verdaderamente un hombre convertido a Dios. Un hombre convertido a Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? La hermana duró años orando por él, pidiéndole a Dios que se convirtiera, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de él. Y mientras más oraba, peor se ponía. ¿Sí puedes creer? ¿Puedes creer? Hermanos, nosotros orábamos por Miguel, Señor, sana a nuestro hijo, Señor, sana a nuestro hijo. Y de repente empezó a ponerse mal. Pero puedes creer. Orar es fácil, hermano. Orar es fácil, pero ¿puedes creer? La duda, hermanos, es un impedimento para la oración. La duda es uno de los fuertes impedimentos que la oración tiene. Hoy vimos, hermanos, por lo menos tres impedimentos. La duda fue uno. La culpa por el pecado o el pecado y la culpa, que son cosas distintas. Y la falta de perdón. Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos analizar y ver realmente, hermanos, qué es lo que está afectando nuestra comunión con Dios a través de la oración. Si alguna de estas tres o de las que siguen la próxima semana está en nuestro corazón, es tiempo, hermanos, de venir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdanos a orar
enséñanos a orar, no solamente a pedir lo que queremos, enséñanos a orar, enséñanos a llevar una vida de oración que te agrade, que te glorifique, que te exalte, una vida de oración que podamos estar seguros, estamos siendo oídos y seremos respondidos conforme a tu voluntad en tu tiempo, en tu momento, pero que tú, Señor, no te vas a quedar con los brazos cruzados, sino que vamos a tener respuesta de parte tuya. ¿Preguntas, hermanos? La falta de perdón. Es falta de perdón, pecado o culpa y duda. Próxima semana seguimos con otras cositas que también andan por ahí, que esperamos que Dios, hermanos, empiece a echar fuera, si es que las hay. Amén. Y si no las hay, que cierre toda puerta, toda ventana para que no puedan entrar. ¿Dudas, comentarios, preguntas, chismes? No, chismes no. ¿Dudas o comentarios nada más? ¿No? ¿Nada? ¿O me entendieron todos? Se quedaron de safe. Dos. Ok, Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos ahorita en el culto. Vamos a ponerle pausa ahí al video. Y ahorita continuamos. Amén. Dios los bendiga. Ay, feliz día del Padre.